Bienvenidos a esta serie que sigue. Ya tuvimos la primera hace algunos días, ya lo pudieron ver ustedes. Se llama Veracruz, expertos de verdad. Estamos platicando con los coordinadores de mesas, de 17 mesas, que se formaron a partir de una voluntad ciudadana. Se juntaron expertos de todas las áreas, de 17 áreas diferentes de la vida pública en Veracruz, de la vida económica, de la vida cultural, en fin, y han hecho un documento que se le presentó a los tres candidatos. Se interesó especialmente el candidato Pepe Yunes Zorrilla, de la alianza de PAN, PRD, PRI, y hemos estado hablando de eso. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Francisco Martínez Márquez, ginecólogo por especialidad y además un agente de un gran prestigio en Veracruz. Yo creo que muchas sobre todo han sido sus pacientes y lo conocen muy bien. Doctor, usted le tocó coordinar la mesa de salud, para hacerle una propuesta o hacer presentar una especie de diagnóstico y luego unas líneas estratégicas. Me decía usted, doctor, que es de las que se podría agarrar el candidato que fuera triunfador, que fuera gobernador, tomando en cuenta que es la posición de verdaderos expertos, ¿no? Dígame una cosa, doctor Martínez. Sí, con todo gusto. Primero te agradezco la presentación, muy amable. No, me quedé corto. Y la invitación. Gracias. Y sí, que con mucho gusto. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo está la salud en Veracruz? ¿Qué dicen los expertos? Como tú comentabas, para poder hacer este diagnóstico integramos un grupo de 13 expertos en salud. Es un grupo que hemos llamado equipo multidisciplinario de salud, en el que están representados médicos especialistas, enfermeras, nutriólogos, odontólogos, es decir, personal de salud. Acordamos efectuar un diagnóstico sobre 3 ejes de acción. Los factores predisponentes, es decir, aquellos que no son directamente médicos, pero que finalmente influyen en la salud, la infraestructura y los daños a la salud. Esos fueron los 3 ejes en los que hicimos el diagnóstico de salud. Cuando hicimos el diagnóstico de salud, nos fuimos de espaldas del estado desastroso y deplorable en que se encuentra el sistema de salud del estado de Veracruz. Esto, desde luego, no puede verse por separado del Sistema Nacional de Salud, porque desde ahí viene el desastre. Una de las situaciones que más influyeron en el deterioro del sistema de salud fue el hecho de haber erradicado el Seguro Popular. Eso fue un absurdo con consecuencias muy graves. El Seguro Popular había comenzado desde 2003 y ya para 2015 y posteriormente para cuando se erradicó, que fue en 2019, había adquirido ya una madurez y estaba en muy buen momento. Estaba ya cubriendo a 99 millones de mexicanos y estaba cubriéndolo con un catálogo que se llamaba Cauces, que cubría gran cantidad de procedimientos, de diagnósticos, que tenía su catálogo también de medicamentos y de insumos, es decir, además cubría ya las enfermedades catastróficas, aquellas que ponen en grave riesgo la economía de una familia, como el cáncer, ya las cubría el Seguro Popular. Estaba cubriendo ya la infraestructura física, estaba ya financiando la modernización, el mantenimiento de las unidades de salud, es decir, estaba en muy buen momento. Cuando surgió y fue madurando, pues pasó por muchas etapas y dio bandazos en donde sí, algunas cosas no se hicieron bien, pero ya se había corregido y estaba en un punto en el que podía ser un gran sistema de salud. Y sin embargo, lo destruyeron.
Si se hubiera ahondado en eso, tal vez tendríamos ahorita un sistema de salud como el de Dinamarca. Como el de Dinamarca, o hasta mejor tal vez. Estaba funcionando verdaderamente bien. Es decir, sí había tenido problemas, ¿no? No era perfecto. Los tuvo muchos problemas. Cuando comenzó, hubo muchos gobernadores que lo saquearon. Te acordarás que fue una época de nuestro país en donde hubo muchos gobernadores que saquearon al país y que hacían la famosa licuadora y todo el dinero que llegaba lo manejaban iba para otro lado. Y eso le pasó al Seguro Popular, pero eso se había corregido y se había superado. Y sustituyeron al Seguro Popular por un ente amorfo que se llamó INSABI, que nunca supo ni qué hacía ni cómo lo hacía, ni nunca tuvo una estructura orgánica, nada más fue un saqueadero y que se perdió toda la cobertura de salud que se tenía. Se fue hasta el 30% de lo que ya se tenía de cobertura, hasta el 30% se bajó. Sin embargo, costó muchos miles de millones de pesos en los 2 años y medio que funcionó, fue un saqueo. Y ahora ese INSABI lo convierte en IMSS Bienestar, que va siguiendo los pasos. Ahora, en este del INSABI, ahora en este momento, nadie sabe ni cómo va a funcionar el IMSS Bienestar. El personal de salud está muy incómodo, muy inquieto, muy molesto, porque nadie sabe cómo. A ver, doctor, quitaron el Seguro Popular, metieron del INSABI que no funcionaba. Quitan el INSABI, meten, y todavía no saben el IMSS Bienestar, y no sabe cómo va a funcionar. Sin embargo, ya en enero, el SAT le dio al IMSS Bienestar 113,000 millones de pesos, que correspondía a los 23 estados que se centralizaron en el IMSS Bienestar. Ya les dieron 113,000, que nadie sabe ni cómo se van a aplicar, ni cómo se van a utilizar, ni hay una estructura. ¿Y en este momento qué hay? Nada. Y en este momento que hay un sistema de salud muy deficiente, hay 4 millones de veracruzanos que no tienen ningún sistema de salud, de los 8,200,000 veracruzanos. Hay 4 millones que no tienen ningún sistema de atención a su salud y que tienen que recurrir al gasto de bolsillo en el medio privado, y no el mejor, en las farmacias que tienen médico, y aquellos que tienen un poco más de posibilidades, pues son los hospitales privados, pero significa un gasto de bolsillo y significa un deterioro muy importante para la economía de las familias. Y lo que estoy viendo es que quien llegue a gobernar Veracruz el 1 de diciembre de este año se va a encontrar con eso, se va a encontrar con ese desastre. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿hay manera? La situación, va a ser difícil, va a ser muy costoso y no va a ser muy rápido, desafortunadamente. Mira, de todas estas líneas estratégicas que diseñamos, que identificamos y que presentamos en el documento que se le presentó al candidato, pues todas son urgentes. La verdad es que todas son urgentes. No todas van a tener resultados inmediatos, pero en algunas debe ponerse mucho empeño para que se den los resultados rápidamente. Y en otras, pues por más que se quiera, van a ser los resultados a mediano y largo plazo. Mira, quisiera yo comentarte como datos duros para llamar la atención, para que se vean las cosas y que no se dejen engañar porque les digan que tenemos un muy buen sistema. No es verdad. Me voy a permitir, para no divagar y para no omitir, tomar un apunte que hice para decirte cuáles son los 7 situaciones de nada honrosos primeros lugares que tiene el estado de Veracruz. Somos el primer lugar en muerte por dengue en el 2023. Después del Otis, Guerrero nos rebasó porque hubo tanto cacharro, todo que hubo mucho dengue allá, pero teníamos en Veracruz el primer lugar en muerte. No se fumigó, no se hicieron las cosas que se tenían que hacer. ¿Que antes sí se hacía? Que antes sí se hacía. Sí. Tenemos el segundo lugar en muertes maternas. Esa es una muerte muy dolorosa, la muerte materna. Cuando investigamos cuántos bancos de sangre había, los especialistas capacitados, todo para tratar de revertir la muerte materna, pues no hay la infraestructura necesaria para eso, y va a ser muy difícil que una mujer que tenga una placenta previa en un lugar retirado salve su vida.
Entonces tenemos que ver que esa paciente se atienda en un medio hospitalario donde existan los recursos y tenemos que detectar los factores de riesgo oportunamente. Será la única forma para poder revertir las muertes maternas. Somos el tercer lugar en tumores malignos. Cuando analizamos cuántos mastógrafos había, y eso no lo analizamos en este momento porque nos encontramos cuando hicimos las investigaciones con mucha reticencia para obtener la información y demás. Pero hace 6 años que lo habíamos investigado también, nos habíamos encontrado que había 7 mastógrafos en el estado y de los 7 mastógrafos solo funcionaban 2. Y esos son equipos que son operador dependiente, dependen de que tengan un personal, una gente, un radiólogo especializado, y no lo hay. Ahora, también tenemos el primer lugar en muerte por diabetes. Eso va muy ligado con que somos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad de adultos. Y va muy ligado también con la falta de atención. Existen una gran cantidad de hospitalizaciones evitables por falta de atención. El paciente va al centro de salud a atenderse. Sabes que en los centros de salud, muchos, como aquí en el Gastón Melo, no tienen glucómetros, no tienen forma de determinar la glucosa. ¿Sabes cuál es el promedio de determinaciones de glucosa que se le hacen a un paciente diabético? 1 al año. Eso no es control. Pues claro que vas a tener todo. Vas a tener insuficiencia renal, vas a tener pie diabético, vas a tener todas las complicaciones y eso te va a generar hospitalizaciones que serían evitables y que van a costar mucho dinero. Y además tenemos el primer lugar en muerte por diabetes. Eso es grave, serio. También tenemos el primer lugar en muertes por enfermedades cardiovasculares. Pero también sabes cuántas unidades de hemodinamia hay. Ninguna. ¿Y cuántos cardiólogos intervencionistas? Porque si una persona se infarta y acude al hospital en las primeras 2 horas del infarto y se le hace un cateterismo, le puede salvar la vida. Pero si no tienes esos recursos, pues no puedes hacer nada. Y se van a seguir muriendo y vamos a seguir teniendo el primer lugar de muerte por diabetes. ¿Sabes cuántos esquemas de vacunación completos había para el 2019 de niños? El 30%. Cuando llegamos a ser uno de los países modelo en vacunación, a tener cerca del 100% de cobertura, cuando en las épocas del doctor Tomate, y ahora tenemos que batallar mucho contra eso. Y hay que volver a tratar de tener los esquemas completos, porque la vacunación es uno de los procedimientos y de las acciones que más efectividad tienen en relación a costo-beneficio. Y además es una de las... La famosa aquella cartilla de vacunación se perdió. Pues mira, la cartilla de vacunación yo creo que ya ni la han seguido repartiendo ni primero, porque no están los esquemas completos. No tienen los niños los esquemas completos, ni los adultos tampoco, ¿no? Porque ahora también hay vacunas para adultos. Pienso que con el expertise que tenía el país para la vacunación, por ejemplo, se pudo haber atacado muy bien el COVID, ¿no? La vacunación contra COVID se pudo haber atacado si lo hubieran tomado en serio, si no esas vaciladas de vacunas que no servían para nada, que no estaban aprobadas, que se estuvieron aplicando sin saber si tenían algún beneficio real o no, y a muy poca gente, porque se negaron a usar cubrebocas, se negaron a hacer pruebas y se negaron a poner vacunas. Fue el país que peor manejó la pandemia en el mundo y que tuvo el mayor número de muertes en exceso, 800,000. Y el mayor número de muertes del personal de salud, fue una cosa terrible, escandalosa. ¿Sí había condiciones para haber dado un buen trato a la COVID? ¿No? Había condiciones para poder mejorar si se hubieran hecho las cosas bien, si se hubieran apoyado en el Consejo de Salubridad General, que es un consejo donde están representados todos los expertos de todas las instituciones, y que fue como se manejó el brote anterior, y que no llegó a ser un gran problema del H1N1, porque se manejó bien. El COVID pudo haber disminuido mucho sus repercusiones negativas si se hubiera atendido bien. Todo lo hicieron mal, eso es criminal. Oiga, doctor, también hace poco hubo un evento ya de la campaña de Pepe Yunes, donde vino una verdadera eminencia a dar una conferencia. Estuvo usted como presentador, estuvo el candidato a gobernador y el candidato a diputado federal, Américo Zúñiga. De eso se trata, de traer a gente que verdaderamente sepa. Me refiero al doctor
Cisneros. De eso se trata. No, mira, no tenemos que inventar el agua tibia ni el hilo negro. Hay gente experta, precisamente el invitado de aquella ocasión a la que haces referencia fue el doctor Enrique Ruelas Vargas, que fue el que manejó lo del H1N1 en su momento. Entonces, no se trata de inventar, simplemente apoyarse en la gente que tiene la experiencia, que sabe. Enrique Ruelas es uno de los 26 expertos mundiales, reconocidos mundialmente, en manejo de este tipo de problemas y en cuestión de calidad y en cuestión de futuros de la salud. Entonces hay que apoyarse en esa gente. Y si nos apoyamos, ¿qué puede pasar? Sí, podemos. Vamos a pedir, mira, yo en esa ocasión se lo presenté al candidato, que nos hizo el favor de acompañarnos, se lo presenté al candidato y ahí medio lo comprometí un poquito, le dije, oye, ¿qué te parece Pepe si en tu gobierno, porque yo estoy seguro que Pepe va a ganar y además lo merece y Veracruz merece que sea Pepe? Le dije, mira, de una vez comprometemos a Enrique a que sea asesor de tu gobierno. Y me dijo, sí, ¿cómo no? Para cuestiones de... Y aquí tenemos otros ahí, que estaba también ese día ahí en el público, una gente muy conocedora, que es el doctor Pablo Curi. Es veracruzano. Es veracruzano. Y ha sido 2 veces subsecretario de salud con 2 secretarios diferentes de prevención de la salud. Es una gente que también está muy dispuesta a colaborar y participar, y en esa gente hay que apoyarse. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en estos años? ¿No hay expertos? O sea, no han estado trabajando. Mira, es tanto la ignorancia de la gente que ha estado en el gobierno, porque ha sido las características de la gente que ha escogido este presidente, que requiere 90% de lealtad y 10% de capacidad. Entonces son pura gente improvisada, que no saben ni a quién deben recurrir, no conocen a los expertos, ni los expertos tampoco los conocen a ellos, y tampoco es fácil que se involucren con gente que no. Claro. Una última pregunta, doctor, el tiempo nos apremia. Mira, nada más quisiera dar un dato duro más, para ver hasta dónde ha repercutido en todo esto en la salud de los veracruzanos. Veracruz tenía, en cuanto a la expectativa de vida, 77 años. Ahorita bajó a 74. Bajó 4 años, de 3 a 4 años, la expectativa de vida. Eso es un retroceso de 30 años. Nada más para darte cuenta de cómo está Veracruz en esto. O sea que en 5 años retrocedimos 30. Retrocedimos 30 en cuanto a la expectativa de vida. Eso, por eso decía yo hace unos momentos que hay algunas cosas que no es muy fácil revertir. Que por más que ganas que le eches, para volver a lograr ese aumento de la expectativa de vida, para alcanzar los esquemas de vacunación, todo, pasa tiempo, por más que le eche uno muchas ganas y todo, pero desde luego hay que hacerlo. Esa era mi pregunta conclusiva, que es, cuando llegue el próximo gobernador, que todo parece indicar que Pepe Yunes va en muy buen punto como para lograr el triunfo, ¿qué va a tener que hacer? Se va a encontrar un desastre, ¿no? Un desastre. Y hay manera de medio arreglar esto. Sí, claro que hay manera de arreglarlo. Ya le hemos hecho llegar una serie de propuestas de los asuntos que hay que atender, que es una lástima que se nos esté acabando el tiempo, porque yo quería cuando menos mencionar... Vamos a tener que hacer un segundo programa. Quería cuando menos mencionar esas líneas estratégicas y ya no las propuestas en sí a detalle. Pero sí, desde luego que se puede hacer. Mira, ¿qué va a haber que hacer? Si ya se tiene un diagnóstico, si se quiere validarlo, va a haber que gastarle, va a haber que revertir todos esos recortes presupuestales que se hizo a la salud, que si en algo no se puede recortar es en salud, Sergio. Y no nada más recortar, sino subejercer. ¿Cómo es posible que tengas subejercicio en salud si lo que no te alcanza es el dinero? O sea, ¿por qué tienes subejercicio en salud? Porque no lo sabes gastar. Nada más por eso, por ineptitud o por perversidad, por hacerlo de manera premeditada. Pero en ambos casos, la perversión y la ineptitud son corrupción pura, vamos. Entonces, va a haber que gastar, revertir todo eso, hay que meter mucho dinero, gastar inteligentemente, porque no nada más es gastar, tener programas y planes muy bien estructurados
para poder ir saliendo de y levantar, por ejemplo, los hospitales y las medicinas que no hay, todo eso. Mira, el desabasto de medicamentos es algo que se tiene que corregir, eso se tiene que corregir, y es de las cosas que se tienen que atender de manera prioritaria. Y hay forma de hacerlo, pero se requiere volver a las compras consolidadas, tener almacenes regionales, tener farmacias en las unidades, conservar mucho la red fría, cuidarla mucho. Muchas cosas que se pueden hacer, que se deben hacer y que se dejaron de hacer. ¿Qué se necesita para hacerlo? ¿Saber? Se necesita saber qué es lo que se tiene que hacer, tener un plan muy bien estructurado y la voluntad política, los recursos, porque por ejemplo en el caso de las vacunas, el doctor Jumate, que fue el que llevó a México a ese nivel de excelencia de vacunas, Jesús Jumate, él decía que para la cuestión de las vacunas nada más se necesitaba viáticos, en general él decía gasolina y algún otro, no me acuerdo, pero es lo que se necesita, la verdad, porque hay que ir a buscar a la gente, sobre todo en un estado con tanta dispersión de población como el estado de Veracruz, ¿verdad? Perfecto. Doctor, sí. La verdad es que el tiempo no nos da tiempo para más. Le agradezco, la verdad, mire, le agradezco esta buena nueva que nos trae, porque estamos muy mal, pero hay una solución posible, hay un documento, ya se ha trabajado. Hay alternativas de solución, hay propuestas bien estructuradas, bien analizadas, para poder revertir esto en un corto plazo. Y además esto es lo que me encanta es que es un ejercicio netamente ciudadano, se juntan de repente los especialistas, ¿no? Por su propio pie, digamos. Sí, mira, estamos tan cansados de todo esto, hemos sido testigos de todo este mal manejo, de toda esta corrupción, que estamos convencidos que no nada más era criticar, sino que había que participar, había que aportar, y encontré yo en la gente que tuve la oportunidad de convocar y de invitar, encontré la mejor disposición desinteresadamente de trabajar por tratar de corregir el sistema de salud de Veracruz. Pues le agradezco, doctor. Esperemos que haya una segunda oportunidad, porque este tema no acaba nunca, ¿no? Pero yo creo que sí seguiremos trabajando de eso. Y le agradezco su tiempo, sus atinados comentarios y su expertise que nos viene aquí a contar. Al contrario, Sergio, te agradezco la invitación y qué bueno que haya oportunidad de poder divulgar y hacer conocer a la gente esto. Y solo quisiera yo decir que voten por Pepe Yunes, porque si Pepe gana, podremos influir y apoyarlo para que desarrolle todo esto. Perfecto. Gracias, les agradecemos su atención. Estaremos en próximos programas de esta serie de Veracruz, Expertos de Verdad. Gracias y nos vemos en la próxima.